bueno, de algunas características de la clínica, cuando hablemos de fisiología o anatomía o relaciones, en caso de un problema infeccioso, un problema traumático, quiero que tengan aquí adentro la imagen tridimensional de las estructuras y las posibles complicaciones. Esto en vista de un hecho muy importante. Cuando viene un paciente o llega un paciente muy gravemente, digamos, si una pancreatitis o gravemente comprometido, muchos signos y síntomas no podemos interpretar y me parece que esto porque no hay una relación, la tridimensión de la relación con otras estructuras. Por favor, entonces me van a permitir hacer algunos adelantos de clínica, algunas cosas que vean el momento oportuno para poder explicarles, por favor. ¿Está bien así? Melissa, ¿están de acuerdo, señoritas? Veo Joel, Carlos, Johnny, no sé. ¿Están? Hernán, ¿estás? Sí, Está doctor. bien, doctor. Está bien, ¿no? Entonces me permiten ese tipo de juego, ¿verdad? En algunas circunstancias voy a adelantar algunos criterios que me parecen que la imagen podría servir para hablar de este criterio que es la pancreatitis, un tema muy importante y aparentemente parece que fuera fácil, tiene mucha complejidad y por eso tiene muchas tasas altas de morbidad y mortalidad, especialmente en la toma de decisiones, cuándo operar, cuándo no operar. Parece sencillo, pero llega a momentos muy dramáticos, muy difíciles. ¿Ya? Y además el tratamiento es multidisciplinario. Y una palabra que me gusta decir es la particularización del paciente. Todo el mundo dice pancreatitis, leve, lo que fuera, pero cada paciente tiene su propia particularidad y creo que está ahí el secreto. Con toda la información académica, teórica, digamos de experiencia en el manejo de esto, cada paciente tiene su propia característica. Por favor, entonces hay alguna situación de pancreatitis fulminante, llega al hospital y tú no sigues con el ciclo o la característica de manejar levemente con una pancreatitis leve cuando realmente es una fulminante y al otro día se muere el paciente. ¿Está bien? ¿Podemos empezar, Melissa? Sí, doctor. Por favor. Vamos con la primera, por favor. Me ayudas con el puntero. Muy bien, muchas gracias. Empezaremos, por favor, Melissa. En esta imagen, como les había dicho al principio, quiero que vean toda la imagen, toda la característica. Y aquí vamos a ver un poco de la anatomía, depende de otras exposiciones. Ya no voy a repetir porque depende aquí abarque todo el concepto. Fíjense, ubíquense en el páncreas. Voy a empezar primero por las relaciones. Fíjense, arriba está el estómago. Donde dice cola, está el vaso. Fíjense, el vaso. El ligamento esplenocolicón en el ángulo esplénico del colon, debajo de la cola, querida Melissa, por favor. Fíjense, vamos a la derecha, vamos a ver el duodeno, la C duodenal, fíjense, y ahí es muy importante, las relaciones en trauma, por ejemplo, son muy importantes, las lesiones complejas duodeno-pancreáticas, son temas realmente complicadísimos, pero que hay que saber manejar, hay que saber diagnosticar, conocer bien esta relación. Fíjense en el colon, en el ángulo hepático, por ejemplo, está cortado porque eso pasa transversalmente y se eleva un poco o ligeramente hacia la izquierda por formar el ángulo esplénico. Este hecho tiene vital importancia en el manejo de la pancreatitis, cuando está un proceso inflamatorio muy intenso. Vamos arriba, Melissa, por favor, donde están digamos, los vasos arteriales, por favor. Entonces, el tronco celíaco, fíjense, el tronco celíaco, ahí nace la arteria esplénica, ¿verdad? La arteria hepática es la esplénica que recorre, tiene un curso en trauma, nos parece muy importante, va por la parte posterior, superior del páncreas y todo ese tramino tortuoso va hasta el ángulo esplénico, hasta el hilo esplénico que ya hemos indicado las variables de penetración al vaso. Esta arteria, inmediatamente por debajo está una vena muy importante, la vena esplénica, que se une, no va desconociendo, va al lado izquierdo con la mesentérica y forma la vena porta
y a veces suma la arteria mesentérica aquí o de repente viene la mesentérica inferior, la vena, a ese lugar, forma un tridente en la conformación de la porta. Una vez de la arteria hepática desciende una gastroduodenal y ha de formar, va a formar la cabeza del páncreas, una forma anterior y posterior pancreatoduodenal. Posiblemente vamos abajo la mesentérica superior, inmediatamente por abajo la mesentérica superior, y que forma la pancreatoduodenal inferior también con cara anterior posterior. Fíjense, lo que quiero con esta imagen es remarcar la gran irrigación. ¿Por qué estoy remarcando esta situación? La causa de muerte principal, primaria en estos pacientes con trauma es el sangrado. Fíjense, inmediatamente por el cuello, la cabeza, el páncreas tiene 4 segmentos, la cabeza, que está en relación con la sed duodenal, toda la desembocadura del colédoco, por ejemplo, y lo que forma la ampolla de Vater en la segunda porción del duodeno. Muy importante en el manejo de trauma, porque esto me ha de permitir clasificar en lesiones suprapapilares o infrapapilares de gran complejidad. Hay varios 5 grados en la lesión de duodeno y 5 grados en el problema pancreático. Entonces, fíjense, la arteria, donde está tu puntero un poquito más arriba, por favor, Melissa. Ahí se ve de rojo la arteria por el cuello, por el cuello del páncreas. Ahí está la arteria y la vena. Todo lo que está a la izquierda tiene mucha importancia en la estrategia de la conducta quirúrgica. Todo lo que está de la vena, de la arteria para la derecha, yendo como a la sed duodenal, tiene mucha importancia por la complejidad de las estructuras, ¿sí? Y cuando decimos lesión de la vena, de la arteria mesentérica a la izquierda, entonces de repente es muy más fácil el manejo, aunque puede ser una pancreatectomía y cerrar el conducto y unos puntos en el páncreas, y lo demás que queda los páncreas a la izquierda, podría hacer una pancreatectomía distal o de repente hago una pancreatitis de ayuno en IDERUX. Fíjense las variables que me da. Por la parte del cuerpo, por una parte del cuello, por un proceso uncinato pasa los vasos mesentéricos, y por el cuerpo la arteria aorta, y a la izquierda ya saben relación con el vaso. Es muy importante esta determinación. Fíjense cómo estamos queriendo remarcar la dimensión, quiero que tengan, de la complejidad en problemas de pancreatitis, por ejemplo. Este páncreas, ¿con quién está en relación? Con el estómago, con el colon, Por eso la Escherichia coli va a ser el elemento fundamental en la formación de abscesos o de la necrosis estéril y que luego se complica. Fíjense, está en relación con los vasos. En muchas ocasiones, por acción de la elastasa, puede haber un sangrado, o de repente también podría haber una perforación de víscera hueca. Entonces quiero que tengan aquí la relación de la estructura del páncreas como un núcleo central que se relaciona en todos los sentidos y que es muy importante tener esta consideración en la cuestión de la lesión pancreática. ¿Por qué remarco tanto esta situación? Porque resulta que el páncreas tiene una porción retroperitoneal, el estómago está por arriba, ¿verdad? Y para entrar al páncreas tengo que liberar el ligamento gastrocólico o el ligamento gastrohepático, dependiendo de las características. Y está como en el retroperitoneo, los signos y síntomas son tan diferentes y muchas veces aparentemente están sin expresión clínica. Y esta demora también es vital, es importante en el diagnóstico. Cuanto más demora el diagnóstico, tengo mayores tasas, digamos así, de mortalidad. La otra, por favor. Brevemente, ¿está bien? Los formo como quiero aprovechar las imágenes para poder explicarles, señoritas, amigos, jóvenes. Rapidito, por favor, Melissa. Sí, doctor, está bien. Muy bien. En la formación del conducto en la parte embriológica, están viendo en la parte superior derecha, por ejemplo, en el desarrollo embriológico, en la quinta semana aproximadamente, hay una hoja ventral y una hoja dorsal, y es una rotación antihoraria y que se van a juntar para formar un solo conducto, pero resulta que a veces no ocurre y da lugar al páncreas divisum. Cuando la hoja ventral, que va en la parte del colédoco, y la dorsal del virsum se conjunciona, y están viendo todo el trayecto, ¿verdad? Y resulta que cuando se forma el trayecto, puede desembocar justamente en un solo conducto que va por el colédoco, como están viendo, vamos a ver el punterito donde se junta, ahí, un solo conducto, pero que tiene una característica muy importante. Ese hecho tiene unas variables. Primero, un 70% se juntan fuera de la pared
del duodeno y entran como un solo orificio. Otros se juntan, tanto el birsum como el colédoco se forman dentro de la pared del duodeno y tienen un solo orificio. Y casi 10 o 15% conductos separados, en espacio menor y un espacio mayor. ¿Está bien? Este hecho de la no unión de las placas ventral y dorsal, por ejemplo, da lugar al páncreas divisum, que es una alteración muy importante. En el cuadrante inferior izquierdo, Melissa, por favor, vamos a ver el conducto principal al lado de unos acinos. Resulta que en el páncreas tenemos los siguientes factores importantes, los grupos acinares, que tienen por objeto la producción de agua, sodio, cloro, potasio y fundamentalmente el potasio. ¿Esto por qué es de marco? Porque en caso de fístulas duodenales o fístulas pancreáticas, se pierde todo, pero también se pierde mucho bicarbonato y como consecuencia, ¿se acuerdan del pH de química inorgánica? El bicarbonato es un elemento, digamos, alcalino, y cuando se pierde esto, va bajando la concentración de iones de hidrógeno y sube el pH, una acidosis tipo metabólica. Estamos viendo unos grupos acinares que tienen por objeto la formación de todas las estructuras, digamos así como, las estructuras primarias del tripsinógeno, quimiotripsinógeno, que allá se encuentran totalmente inactivadas, ¿ya? Y en el conducto que está por ahí, con los conductos acinares, producen agua, sodio, potasio, y forman un líquido claro, cristalino, isotónico, incoloro, y fundamentalmente alcalino. Está en 7.5 a 8 el pH. ¿Está bien así? En ese mismo páncreas tenemos la parte endocrina, que es muy poco porcentaje y que solamente tenemos 1 millón de células, islotes del Langerhans, y cada islote tiene 3.000 a 4.000 células alfa, beta, epsilon. Le voy a remarcar directamente al glucagón y a la insulina y la somatostatina, por ejemplo, ¿verdad? También algunas otras producen la grelina, que es un elemento importante, pero lo que nos importa es la insulina. La insulina que se forma en el retículo endoplasmático como proinsulina y va al aparato de Golgi para poder la secreción. Y acá podríamos decir que hay una secreción rápida de insulina y una secreción cuando tú comes algo, rápidamente hay una producción de insulina y el tenor de glucosa en sangre ha de producir que hay un estímulo de insulina para que la insulina produzca introducción de la glucosa al interior de la célula. Y también va a haber una descarga mucho más lenta en el transcurso de las horas. De repente, ahí, como quiero remarcar, en los pacientes obesos, por ejemplo, la insulina se produce, pero hay mucha resistencia en los marcadores. Hay una tirosina sinasa que no existe en los pacientes y tienen su buen nivel de insulina, pero tienen resistencia en los receptores donde está la tirosina sinasa, que son muy elemento fundamental para la captación de la glucosa por esta insulina. ¿Está bien? En otro lado, la imagen al lado derecho, se ve el hígado. Elisa, por favor. Siempre quiero que vean la dimensión tridimensional, toda la imagen, vean todo el hígado, la relación que tiene las vías biliares, la vesícula que hemos hablado, el conducto, fíjense, y quiero remarcar un poquito, bájate más donde están los vasos mesentéricos, a tu izquierda, un poquito a tu izquierda, ese hecho es muy importante, ya sea en la cirugía de un tumor de páncreas, y decimos, en la tomografía, cuando el tumor de páncreas abarca los vasos mesentéricos, ya podrías catalogar como una cirugía inoperable y solamente va a echar la cirugía paliativa. Es un parámetro de referencia, es decir, cuando la tomografía expresa que tomó el tumor, esa situación ya prácticamente es inoperable y puedes hacer una gastroyeyuno o cualquier otro tipo de derivación. En el trauma, esta lesión es altamente mortal, es muy gravísima. Entonces, siempre quiero, por favor, que vean una parte tridimensional. No vean solito el páncreas, tienes relaciones en todas partes. La otra, por favor. La otra, Melissa. La otra imagen. La próxima. Aquí, fíjense las variables que pueden dar. Vamos a abrir solamente lo principal. En muchas ocasiones arriba tenemos el conducto principal, el birsum. Ese birsum tiene diferentes diámetros. Cuando está cerca de la cabeza, un poquito más a tu derecha, tiene más o menos un diámetro de 3 a 4 milímetros y en la medida que se va alejando hacia el vaso, 3, 4, 2 hasta 1 milímetro, de manera que tiene diversos criterios. Entonces, ¿por qué remarco esto?
En la pancreatitis crónica resulta de que el conducto del Wirsum, que era muy finito, se hace mucho más ancho, si me permiten ustedes la palabra, y adentro cálculos, y este hecho es importante en la pancreatitis crónica para tomar una conducta quirúrgica, de hacer una pancreato y una anastomosis. Si tengo un conducto de Wirsum tan mayor a 5, 8 milímetros, por ejemplo, y cálculos, podría ser una resección, una apertura de esto y hacer la cirugía. Fíjense en la desembocadura de los dos conductos independientes, ¿verdad? Ahí tenemos la parte principal y abajo la parte mayor. Quiero que vean la última imagen, por favor, la última imagen, Melissa. Ese es aparentemente un 70% de la imagen normal que vemos ya sea en la RCP, un estudio radiológico. Es la característica de una imagen normal que se ve cuando tú haces la RCP y botas el contraste, vas a ver esa imagen. Ver esa imagen es muy importante y quiero relacionar con el problema de trauma cuando se producen fístulas o escapes. En esta variable, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Si está un paciente muy metabólicamente, de repente hablamos con el endoscopista y que coloque un stent, ¿se dan cuenta? Para evitar la formación de los pseudoquistes, que es una cosa muy importante. Si me permiten hablar un poco de pseudoquistes, Melissa, ¿está bien así? Melissa. O cualquier otra señorita, ¿está bien así? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Cuando se fue una ruptura del conducto, se forma un pseudoquiste, que es la salida del líquido isosmótico, isosmolar, que dijimos incoloro, y aquí allá afuera, y por eso una reacción, porque está altamente alcalino, una reacción inflamatoria, y ha de formar una pseudopared, por eso se llama pseudoquiste, porque no tiene epitelio. Ahora bien, estos pseudoquistes pueden crecer 1 centímetro, o de repente tiene un crecimiento totalmente anómalo, puede estar por la retrocavidad, puede estar por el fondo saco de Douglas, recto vesical, va por todas partes, y una buena tomografía ha de permitir tener esta imagen. Y acá en el pseudoquiste, si tengo esta situación, va a haber plenitud, náuseas y vómitos, porque el estómago está botado anteriormente y no vas a poder comer adecuadamente y vas a empezar a vomitar. Si está cerquita de la pared y el pseudoquiste y la pared, puede ser un drenaje externo, ponte un catéter y saco el líquido. A veces hemos sacado hasta 8 o 10 litros. ¿Se imaginan la proporción que puede darse esta situación? O si no, voy a entrar a la derivación externa, que es el cisto, y hay una anastomosis por debajo del colon transverso. Entonces, el pseudoquiste, quiero aprovechar esta imagen, ¿en qué se puede complicar? Infección, hemorragia y ruptura. ¿Se dan cuenta de lo que significa esta situación, verdad? Entonces, estos pseudoquistes son muy importantes, que hay que diferenciar con el cistodenocarcinoma y el cistodenoma. Entonces, ¿está bien esta dimensión que estoy dando? Por favor, señoritas, a ver una opinión, por favor, para que siga o no con esta variable de poderles comunicar diversas patologías y no pasar solamente por la parte anatómica. ¿Alguien quiere? Doctor, está bien. Ya, muy bien. Vamos adelante entonces. Vamos adelante. ¿La otra imagen, Melissa? Fisiología. Es uno de los aspectos fundamentales. Tenemos lo que se ha dicho y ya se ha adelantado, un páncreas exócrino, ¿verdad? Y secreta todos los conductos, que secreta el exócrino, la tripsinógeno, quimiotripsinógeno, la telestasa, fosfolipasa, carboxipeptidasa AB, por ejemplo, que son muy importantes. Y entonces todo esto va a descender por el conducto del Wirsum. Eso ya hemos hablado y son enzimas. Estas enzimas tienen la característica que en el interior del grupo acinar son totalmente inactivas, y en muchas ocasiones la pancreatitis primaria o idiopática, por ejemplo, internamente se activa porque no está el péptido inactivador de los tripsinógenos, tripsinógenos. Ahí adentro hay una sustancia, una enzima que las bloquea, y solamente se van a activar cuando nosotros nos alimentamos y la comida pasa al duodeno y allá estimula la colecistocinasa, y existen reflejos hormonales, químicos y nerviosos que permiten que un conjunto de factores intervengan en la secreción de los líquidos, y la colecistoquinina contrae la vesícula, abre el esfínter para que vaya un líquido isosmolar del páncreas y bloquea la formación ácida y el quimoácido que viene del duodeno. Fíjense la complejidad de las respuestas humorales, químicas y neurológicas. Esas estructuras tienen una inervación parasimpática y simpática y fibras aferentes. Por ejemplo, parasimpática, ya saben, el vago, produce contracción, y el simpático inhibición, y las fibras aferentes van a dar la característica del dolor al plexo celíaco, es el páncreas,
va por la inervación al plexo celíaco y de esto va a ir por el axe espinotalámico lateral al núcleo ventrolateral del tálamo y del tálamo al cerebro, y viene el efecto, la parte efectora para mover y que el paciente pueda sentir el dolor. Muy bien, vamos a la otra, por favor. Entonces, ya hemos hablado un poco de esto. Cada libro tiene su propia característica. Algunos dicen entre 800, pero más o menos vamos a calcular 1500, porque por el duodeno, señoritas y jóvenes, más o menos pasa entre 8 a 9 litros de líquido, claro, inodoro. El pH de 8.5, cual dijimos, electrolitos, sodio, potasio, cloro, bicarbonato y proteínas de todas las naturalezas, ya hemos dicho bicarbonato, y los oligoelementos como el zinc y el fosfato y el sulfato, por ejemplo, todo siempre hay una proporción adecuada. La otra, por favor. Muy bien. Aquí vamos a simplificar la situación. La forma activa, lipasa, amilasa, las ribonucleasa. ¿La lipasa para qué sirve? Para el metabolismo de las grasas y la amilasa para los carbohidratos, las sacarosas y todas las estructuras que tienen carbono, más de 6 carbones, por ejemplo, la fructosa maltosa, por ejemplo, con la amilasa y la amilasa se produce desde la parótida. Cuando usted come o se sirve cualquier carbohidrato, ya la amilasa amilasa, digamos, de la parótida, ya empieza la digestión. Y la parte de la lipasa, también en la parte cuando usted se alimenta de alimentos grasos, cuando pasa al duodeno, entonces automáticamente por los mecanismos que hemos indicado, aumenta la lipasa porque saben que esta está activa desde un principio para producir la emulsificación y la formación de moléculas mucho más pequeñas. Las inactivas, fíjense, está a la derecha, todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Y esas inactivas porque existe un elemento enzimático bloqueador dentro. Ahorita toditos estamos con ese elemento bloqueador porque no tenemos pancreatitis. Cuando ocurre pancreatitis, digamos, idiopática, parece que estas enzimas inhibidoras desaparecen o no funcionan. Por lo tanto, dentro del ácido glandular se produce la tripsina, el triptofenógeno, que son la fosfolipasa A, por ejemplo, que son altamente deteriorantes. Se produce una destrucción celular intraparenquimatosa del páncreas, produciendo alteraciones y básicamente, por ejemplo, la circulación, digamos, arterial de pequeños vasos se va cesando, se va por problema inflamatorio, por eso un espasmo o una trombosis, y eso ha de producir una necrosis estéril, lo que después vamos a hablar, qué son esas necrosis estériles, y el tamaño de la necrosis va a producir un problema inflamatorio que se va a manifestar por el CIRS. Deben saber lo que es el CIRS. Consecuentemente, a mayor necrosis que abarca buena proporción, entonces la tasa de mortalidad es mayor. Y aquí significa que existe una respuesta inflamatoria exagerada y paradójicamente el organismo también produce una respuesta antiinflamatoria con interleucina número 10. Consecuentemente lucha la parte inflamatoria con la parte inflamatoria, y esta lucha va a producir lesiones de gran importancia. Así como una pancreatitis leve puede complicarse con un derrame pleural, y está indicando la gravedad del problema. Vamos otra, por favor. Entonces, fíjense, es un problema inflamatorio agudo. Y resulta que este problema inflamatorio no produce grandes daños importantes. En la pancreatitis leve, cualquier paciente se recupera adecuadamente bien cuando todo sale bien en el manejo del paciente. Entonces, hemos dicho que está desencadenado por la activación inapropiada de las enzimas y hemos hablado mucho de esa situación. Me parece que ya es necesario la reiteración. Pero aquí lo que importa en la pancreatitis aguda, por ejemplo, leve, es que el daño del parénquima pancreático es leve, está edematizado, y luego con una PO o dieta cero, esta vuelve a su normalidad. En la pancreatitis crónica, pues una fibrosis, una alteración de todas las estructuras. Consecuentemente, podría haber en el futuro una pancreatitis crónica con insuficiencia exócrina y insuficiencia endócrina. Vamos a la otra, por favor. La otra, por favor. Fíjense, en la parte que ya saben ustedes, aquí tenemos, vamos a marcar dos elementos fundamentales.
El 85% más están dados en la vía, están dados por los cálculos biliares y el alcoholismo. Y las otras son menos, no van más allá del 20%. Hay una serie larga, desde la furosemia, hasta la picadura del alacrán, por ejemplo, el aumento de calcio en la parotormona cuando se estimula hay una hipercalcemia, hay un problema de anemias hemolíticas, hay problemas de idiosincrasia, puede haber pancreatitis. Pero nos vamos a referir básicamente a dos aspectos fundamentales, que son las biliares y el alcoholismo. ¿Qué pasa en las biliares? ¿Cuál es la teoría por la cual se produce pancreatitis? Hemos dicho que el cálculo en el colédoco, una coledocolitiasis, podría producir una obstrucción de la ampolla. Consecuentemente, la presión intraluminal del conducto del Birsum es mayor que el colédoco, más o menos 10 a 15 minutos de mercurio. Pero cuando aquí está un cálculo, se invierte y la bilis que tiene que bajar por aquí se entra y produce lesión tisular gravísima, ¿verdad? Pues altamente alcalino y daña las estructuras. Y además de dañar las estructuras de los asinos ductales y de la parte del parénquima mismo pancreático, ¿qué va a producir? Un aumento de presión intraluminal. Entonces aquí viene la teoría del canal común. ¿Será que esta es la teoría del canal común? ¿Que el cálculo produjo un obstáculo? Esa está en duda y sigue estudiando, pero más o menos la característica. Todos los pacientes que tienen coledocolitiasis producen esto y pueden producir en más del 80% una pancreatitis. ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Cuáles son las características? El alcohol es un elemento tóxico que produce un espasmo del esfínter de Oddi y una precipitación de proteínas y una irritación permanente con un aumento de la permeabilidad de la membrana de la pared de las células, pues se encuentra fuga de líquidos, de glucoproteínas y el calcio y van a precipitar y se van a formar cálculos. Ahora van a entender por qué les dije el conducto principal, que era finito, se dilata y esta precipitación producida por alcohol producen cálculos que aumentan la presión y el dolor típico característico de más de 48 horas de las pancreatitis crónicas y puede ser con insuficiencia endoexócrina. Vamos a la otra. La otra, por favor. La otra. Melissa. Entonces hemos dicho todas las variables y hemos hablado de esta situación. Hay problemas metabólicos y hemos hablado. Neoplásicos también, por ejemplo, los tumores de páncreas, por ejemplo, o los problemas virus Coxsackie, Epstein-Barr, los virus de la hepatitis también en una circunstancia podrían producir alteración del parénquima. Y los problemas traumáticos, especialmente en las cirugías de corazón abierto, cuando existe esta cirugía extracorpórea, también podría complicarse con una pancreatitis, ¿verdad? Entonces, ya tenemos la cosa muy clara. Biliar alcohólica, lo más frecuente, y esas que están viendo a la derecha, las otras causas como factores etiológicos. Vamos a la otra. La otra, por favor. Entonces, ya hemos hablado, fíjense, la característica, ¿no? Idiopática, ya sabemos. Dice, ¿será microlitiasis? Resulta que hay mucho cálculo y en Argentina hace tiempo atrás dijeron, ¿cómo podemos interpretar esta situación? Cuando abren en los cadáveres a la autopsia no encuentran nada, pero en la ampolla de Vatera había un problema inflamatorio y una estenosis. Cuando pasa el cálculo, pasa, digamos, si me permite la palabra, raspando, produciendo daño, dicen otitis, un problema inflamatorio del esfínter de Oddi, y cuando se abre, luego se cierra y produce estenosis. Entonces, ¿qué hicieron? En un estudio que hicieron, buscaban en la materia fecal cálculos y encontraron muchos cálculos pequeños. Por eso viene el concepto de esta de microlitiasis. En los niños, la causa más frecuente, aunque parezca raro, es el manubrio de la bicicleta o la caída de cuerpos extraños como bañadores, lo que fueran llenos de agua, en el abdomen del muchacho y hace una compresión con la columna. Por eso se había manifestado tiempo atrás. Enfermedades sistémicas, desde las inmunodeprimientes, por ejemplo, son las que pueden producir, pero eso demostrar está difícil. Vamos a la otra, por favor. Entonces hemos dicho, a ver, aquí solamente la hipertriglicidemia, tenemos colesterol y HDL, LDH súper elevado. En la post-RCPI hemos hablado, cuando se hace un procedimiento para el endoscopista para sacar cálculos del colédoco, puede producir una lesión de la ampolla, por eso dijimos siempre a las 11, que son a las 12, a las 11, para alejarse del conducto del Birsum.
Puede ser una pancreatitis, una hemorragia o de repente una perforación. A ver, ya hemos hablado del divisum por la forma ventral y dorsal de las hojas que no se juntan y forman el páncreas divisum. Los fármacos, digamos, lo que usamos más son la furosemida, los estrógenos, especialmente en las señoritas o en las mujeres que usan hormonas. Infecciones, ya hemos dicho esa variable. Hiperparatiroidismo, debajo de la tiroides hay la paratiroides, que tiene relación con el manejo del metabolismo del calcio. Cuando operamos tiroides y lesionamos paratiroides, hay una hipocalcemia muy grave que produce espasmo y el calcio interviene en la conducción cardíaca. Es un elemento fundamental. Y en la pancreatitis, cuando hablemos de factores de riesgo, el miércoles vamos a ver que el calcio baja 8 es un mal factor de mal pronóstico. Vamos a ver, vamos a la otra. Muy bien, esto ya hemos hablado, no sé, yo creo que ya no hay duda. En la pancreatitis aguda, el alcohol, alteración basera, protección, hemos dicho, está en duda, pero sí es lo que produce, es un elemento químico de irritación. Estas enzimas inactivas se vuelven activas dentro de la célula pancreática, consecuentemente van a producir una lesión intraglandular o intracelular. Esto ya hemos hablado. Podemos pasar, por favor, Alisa. Esta cuestión es importante. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, desde la fusión entre gránulos y enzimas lisosomas. En el parénquima pancreático, en las células inales, están en forma de gránulos. Y por los mecanismos que hemos indicado, la inflamación, la tripsina, que tiene por objeto el metabolismo de las proteínas y aminoácidos, se activan porque falta esa sustancia inhibidora. Entonces vamos a un daño celular, un daño vascular muy importante. Consecuentemente, vamos a ver a la izquierda, por ejemplo, los neutrófilos, que son elementos de defensa. De pronto existe una neutrofilia muy importante. Mañana vamos a hablar de esa situación. Consecuentemente se eleva y también, al mismo tiempo que son mecanismos de defensa, también producen lesión endotelial, especialmente en los vasos, en el endotelio pulmonar. Aquí tenemos las leucinas 1 hasta para abajo y el factor necrosis tumoral también, que son problemas inflamatorios. Estas cininas, ¿qué importancia tienen? Producen vasodilatación, permeación del líquido, ¿verdad? Y esto va a producir algunos metabolitos como el ácido araquidónico, que son elementos tóxicos. Entonces, todos estos que hemos dicho en la fase temprana son mediadores inflamatorios. Fíjense la complejidad de los elementos que producen. Aquí también intervienen las paradicininas, quininas, que producen un aumento de una vasodilatación y secuestro de líquidos en el problema de la pancreatitis. Vamos a la otra, por favor. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos aquí? Los medios inflamatorios, vamos a hablar del uso de nitroso, las enzimas proteolíticas y los radicales 2. Son elementos tóxicos que producen lesión por reperfusión. En caso de reperfusión, hay un problema muy complejo que interviene la xantinoxidasa, algo como en la gota, la xantinoxidasa es un elemento fundamental en la reperfusión. Cuando pones líquido, los elementos tóxicos como radicales y todos los elementos tóxicos con el líquido se los lleva y se llama reperfusión y producen de repente mayores daños. En los cambios microcirculatorios, lo que se ha dicho, ¿se acuerdan que hablé de la necrosis al principio? Producen vasoconstricción y éstasis capilar. Hay un espasmo por el problema inflamatorio o ligera formación de trombos. Consecuentemente, en esta fase vasoconstrictiva no existe riego sanguíneo en el parénquima pancreático y produce isquemia y necrosis. Entonces, ha de conformar una parte fundamental de la necrosis pancreática y esto nos va a demostrar un Baltasar B, C, dependiendo del estudio tomográfico. Cuando ocurre esto, en ese medio va a haber una saturación baja de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que los tenones de oxigenación bajan, consecuentemente el ciclo tricarboxilo, el ciclo de Krebs se altera y produce menos adenosín trifosfato, menos agua, menos CO2, consecuentemente el ciclo aeróbico, cuando baja la saturación de oxígeno, produce un medio ácido. Fíjense, estos cambios que no los vemos, pero los investigadores nos dan esta enseñanza. Y esto va a llevar a una isquemia. Va a haber mayor tipo de necrosis estéril, pero sigue el problema inflamatorio. Consecuentemente, si el problema inflamatorio persiste, estimula
hay aumento de la permeabilidad vascular peripancreático. Hay mucha pérdida de líquido, por eso el Balcazar dice colecciones líquidas peripancreáticas, por ejemplo, o de repente también podría producir una ruptura de los conductos. Entonces, en la fase tardía, todo esto que ha de producir una pancreatitis edematosa. Y hemos hablado de los pseudoquistes, ¿se acuerdan? Ya no voy a repetir las características, hemos hablado de las características, las complicaciones del tratamiento y ya nos quedamos con la pancreatitis edematosa. Si todo va bien, ha habido un buen manejo del cirujano, del médico terapista, por ejemplo, se queda en la forma leve, es edematosa, y simplemente, tan simple como esto, no darle nada por boca, pero todo por la vena, o depende de nutrición parenteral, esa parte edematosa, el cuerpo es maravilloso y empieza una etapa de regeneración. Entonces ese edematoso va a bajar y no hay daño de la estructura pancreática. Pero cuando la necrosis es extensa, ahí están los problemas y luego se va a complicar en cosas más importantes como la necrosis infectada, cuyo germen más frecuente es la Escherichia coli. Vamos con otra. Con otra, por favor. Esto ya hemos hablado. Aquí de repente conviene marcar una palabra que se llama autodigestión. Todos los elementos inactivos en la parte interna del páncreas se activan porque el factor inhibidor desapareció. Entonces hay una autodigestión. Son elementos altamente tóxicos cuando se activan dentro del parénquima pancreático. Estos deben activarse solamente en el duodeno. Cuando baja el alimento, ahí están todos los elementos de, digamos, los tres bases del alimento que son las proteínas, grasas y las grasas, proteínas, grasas y carbohidratos. Entonces, ahí no tienen que activarse, no dentro del páncreas, sino van a producir un daño que ya hemos indicado y con elementos realmente tóxicos o citotóxicos que alteran la función pancreática. Vamos con la otra. La otra, por favor. Esto ya hemos hablado, por eso aquí dice un efecto destructivo porque la bilis es un elemento altamente irritante que produce lesiones en los ácidos glandulares. Entonces se activan los elementos que están bloqueados allá adentro del ácido, se activan y producen la autodigestión. Entonces fíjense, esta bilis produce la liberación de tripsina que es en el duodeno donde ha digamos, metabolizarse las proteínas y aminoácidos y cadenas peptídicas para la digestión. Vamos a la otra. La fosfolipasa para las grasas, por ejemplo. Ya estamos dicho eso tiempo atrás. La otra. Muy bien. Aquí está el aspecto fundamental de esta imagen. Ya hemos dicho una activación intraciliar y ya no vamos a repetir. Aquí viene a remarcar lo siguiente. Esta actividad se traduce en la digestión de las membranas celulares que produce edema. Las paredes de las células pancreáticas se edematizan consecuentemente, se alteran los factores de transmisión nerviosa, la bomba de sodio y potasio se altera, consecuentemente al haber un daño a esta altura y fuga de líquido peripancreático. Por acción de la elastasa puede haber una hemorragia intersticial. Entonces vamos a ver algunos signos que les voy a mostrar más tarde en una fotografía que pueden haber en el del ombligo o en la parte lateral. Daño vascular es encima, la elastasa puede producir hemorragia importante. Necrosis grasa, cuando entramos vemos una precipitación como bolitas blancas, es la precipitación del calcio, que también es un factor de mal pronóstico. Y finalmente encontramos necrosis celular parenquimatosa por los daños, por el edema, por la fuga de sodio y potasio, las alteraciones intracelulares van a producir una necrosis, por lo dijimos, por la isquemia y la trombosis de los pequeños vasos intrapancreáticos. Vamos a la otra. Entonces, aquí vamos a ver. La alcohólica ya hemos hablado, altera la motricidad, hay mayor secreción por un elemento tóxico y altera el metabolismo celular. Eso ya hemos hablado, la formación del problema del alcohol como elemento tóxico que irrita las células acinales, consecuentemente fuga de líquidos, glucoproteínas, precipitación de las mismas con el calcio y forman los cálculos intracanaliculares del conducto principal del páncreas. La otra. La otra, por favor. La litiásica, y hemos dicho que la teoría del canal común, que les he explicado, por si me he adelantado algunas cosas, teoría de reflujo, hemos hablado, la teoría obstructiva que puede estar formada por ¿qué? Por el cálculo, por los tumores, por ejemplo, los ampulomas perfectamente, los parásitos, por ejemplo,
algunos parásitos que pueden estar en el colédoco, por ejemplo, y que alteran también, obstruyendo esa situación del conducto del Pearson. Eso ya hemos hablado y todo lo demás sí es explicado. Vamos con la otra. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Pancreatitis leve, proceso inflamatorio pancreático que produce un edema intersticial, pero que se repone. Después del tratamiento adecuado de internación de algunos días en el hospital, la paciente sale adecuadamente bien con niveles de amilasa lipasa dentro de límites normales, una imagen ecográfica normal y además con dieta que no reactiva el problema pancreático. Si aquí, por ejemplo, he dicho que va a haber un problema biliar, antes de que dé de alta, RCP, sacar el cálculo y hacer la colecistectomía, acabó el problema. Y si es alcohólico, le digo, mira amigo, los problemas que esto puede volverse crónico, prohibido tomar. Si entiende bien, pero frecuentemente no entienden, salen y siguen tomando. La pancreatitis grave, ¿por qué se caracteriza? Por eso dije aquí identificar cada paciente. Puede haber un shock, una presión arterial menor a 90. Es un parámetro de referencia menor a 90. Insuficiencia respiratoria, el paciente tiene una taquipnea y los índices de saturación son bajos, menor a 60. La saturación normalmente pues 96, 97, 98%, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes va a haber ya un compromiso, dijimos, un desame pleural y consecuentemente ha de haber un compromiso respiratorio porque la función alveolo capilar se formó con edemita que evita que venga el oxígeno y que salga el CO2, ahí viene la insuficiencia respiratoria. Insuficiencia renal. Hemos dicho que una pérdida de líquido al tercer espacio, que es la cavidad peritoneal, por ejemplo, hasta de 6 a 8 litros. Consecuentemente, el volumen precarga de acetona al corazón es poquito, por lo tanto, a nivel de la arteriola aferente en la cápsula de Bowman del riñón, hay poca presión de filtración, forma poca orina y consecuentemente la urea va subiendo, la crea va subiendo y nos va a dar una insuficiencia prerrenal por falta de líquidos. Eso también debemos saber, debemos manejar adecuadamente y aquí puede ser una PVC, por ejemplo, para saber cuándo debo colocar, sabiendo y tomando en cuenta que la PVC es de 4 a 12. Si yo me quedo en 8 o 9 está muy bien porque me permite saber el retorno venoso a nivel de la aurícula derecha. Hemorragias pueden haber de 500 ml, entonces va a haber poco significativo, pero internamente va a haber posible un daño si siguen sangrando más. Signos locales, ya hemos dicho, la necrosis estéril al principio y el absceso. Puede haber un absceso por migración, por translocación bacteriana del colon transverso. Ahora ven la relación que les dije, este colon tiene mucha Escherichia coli, ¿bien? Va a salir y se va a ir al páncreas, entonces va a infectar. Entonces va a ser un absceso que se forma entre las 4 o 6 semanas o de repente en la necrosis estéril que produce las aminas, citoquinas, la interleucina, aumento de la hidratación, translocación bacteriana y este Escherichia coli del colon se va allá y forma una necrosis infectada. Alta tasa de mortalidad si no actuamos en una cirugía o sea laparoscópica o abierta para sacar esa necrosectomía. Los signos pronósticos, vamos a hablar justamente el miércoles, tenemos el Samson, tenemos el Apache, tenemos el BISAP y tenemos la tomografía como criterios que tenemos que conjugar a todo lo que estamos diciendo, más de cómo está el paciente, cómo lo vemos al paciente, cómo están los signos vitales, nos da el Apache, por ejemplo, mayor a 8, mal pronóstico, o depende también, hay un factor que es muy variable, la experiencia del médico. Es muy importante la experiencia y el buen criterio para poder conjugar estos factores pronósticos. Vamos con otra. Entonces, Petrov ha hecho una clasificación. Van a ver todo tipo de clasificaciones. En el bien hemos optado por la de Petrov. Fíjense, tenemos 4 variables. Leve, moderada, SFMO sin falla multiorgánica, quiere decir. ¿Se dan cuenta? Sin signos de falla multiorgánica. O sea, tiene buen pronóstico. La parte grave, la parte crítica, cuando el paciente entra a terapia intensiva, en la grave crítica, entran allá y tienen falla multiorgánica, muchos órganos, pulmón, corazón, por ejemplo, podría ser, ¿verdad? Riñón. Hemos dicho, cuando hay tanta fuga, la creatinina va subiendo, son factores de mal pronóstico y al paciente a veces hay que intubarlo y es un problema muy complicado. Entonces, Petrov, de que tomamos en cuenta porque es una imagen más clara de la clasificación, leve, moderada, grave y crítica. Las dos últimas, signos de falla multiorgánica.
Vamos con la otra, por favor. Fíjense, dolor. El dolor es intenso, fuerte, no es un dolor cólico, fíjense. En la vesícula, el problema de vesícula por colicistitis es un dolor cólico de gran intensidad y el náusea y el vómito calma el dolor. El dolor en esto es tan intenso, transfixiante, localizado en el epigacho y que se va en cinturón al flanco izquierdo y que no cambia, no pasa el dolor, excepto que el paciente tenga una posición antiálgica como la plegaria maometana. Es grave, postrante, transfixiante, y hemos dicho en situación, y fundamentalmente coincide con la ingesta de comidas grasas y exceso de alcohol. Los cochabambinos y de muchas zonas del mundo les gusta comer y les gusta tomar hasta perder la conciencia y es gravísima situación. La duración, como hemos dicho, dura más horas. ¿Verdad? Puede estar con signos de excitación peritoneal por la gran fuga de elementos químicos a la cavidad peritoneal. Es posible que de esta situación, ahí viene la duda, ¿qué hacer? Si es excitación peritoneal, opere, porque eventualmente podría producir una perforación de visceral wake. Hemos dicho, los náuseas y vómitos no alivian el dolor. Eso podríamos decir como un criterio, no digo patognomónico, pero un elemento cierto de que se trata de una pancreatitis con una buena historia clínica que diga, estaba en una fiesta, comí chancho, grasas, no sé qué comería y viene el dolor. Bueno, la otra, por favor. Entonces aquí tenemos los porcentajes, más un dolor abdominal 90%, dolor muscular, rigidez, no significa abdomen agudo, pero excepto en problemas de trauma, la rigidez sí es un problema de intervención quirúrgica. Todos los porcentajes se van disminuyendo en cuanto hemos hablado ya a las características de la pancreatitis. Vamos a la otra. Fíjense, el dolor es el elemento central. Lo que hemos dicho, arriba, dolor intenso, perforante, como una cuchillada. Vamos a la derecha, dolor alivia cuando el paciente inclina el abdomen. La plegaria maometana, lo que los orientales de la India, toda esa gente como hace la plegaria maometana, le calma el dolor. ¿Por qué le calma el dolor? Porque posiblemente alivia la tensión, la presión intraluminal. Porque ¿cuál es la explicación? Esa plegaria, no es que Allah le está ayudando, sino está disminuyendo la presión. Abajo en verde tenemos dolor, aparece después de una comida abundante. Este hecho se resumen como criterios que se acuerden más fácilmente ustedes. El vómito no alivia el dolor. Vamos a la otra. La otra, por favor. Entonces, ¿te acuerdas lo que dijimos con la estaza daña? Cullen, está en el ombligo, Craig-Turner en el flanco. Así se ve cuando tiene el paciente dolor transfixiante y que no le pasa con vómito y vemos esto, nos está indicando un índice de gravedad muy importante. Fíjense ese sangrado. En la pancreatitis leve no existe esta situación. Y cuando vemos este sangrado, como estamos viendo, ya nos da a entender que es una pancreatitis grave y que requiere valoración del cirujano, valoración del terapista y eventualmente trasladar a terapia intensiva o por lo menos terapia intermedia para el manejo adecuado. Eso significa función central, sonda nasogástrica, sonda Foley, laboratorio cada día, nutrición parenteral, porque este paciente entra en una fase catabólica tan intensa que se va a desnutrir en poco tiempo. Entonces, esto es un signo de gravedad. Vamos a la otra. Fíjense cómo va el sangrado. ¿Se dan cuenta, verdad? Memorizan, por favor. Vamos a la otra. Diagnóstico tenemos marcadores séricos importantes. La amilasa, hemos dicho, en alguna literatura dice 3 veces más de lo normal. Lo normal es 100, 130. Va a ser entre 300, 400. Pero a veces en el viernes encontramos amilasas de 1000, 1500, 2000. Gravísimo. Tenemos la amilasa, normalmente la amilasemia, hacemos laboratorio y está en 1000, 2000. Tarda un poquito, pero baja. Mientras que la amilasuria tarda en aparecer y cuando sube se mantiene más tiempo. Es un criterio importante para el diagnóstico. La proteína sensitiva por encima de 100 miligramos también es un criterio de un proceso inflamatorio súper intenso. La lipasa también por encima de 140, ya sabemos que es más específico para la pancreatitis la lipasa, porque la amilasa está en otras patologías. Si tenemos aquí, por ejemplo, la lipasa tiene una sensibilidad del 100%, que es propio del páncreas, y especificidad del 90%. Fíjense en relación a la amilasa.
sensibilidad 72 y especificidad 72 y 892. Fíjense, entonces es mucho mejor pedir amilasa, pero tarda mucho. Entonces hacemos amilasemia. La otra. Entonces, fíjense, esto ya hemos hablado. Entonces, no es 100% sensible. Pasa a la otra, por favor. Tenemos otra imagen, creo, importante. Fíjense, aquí, quiero que vean siempre en forma tridimensional. La amilasa, ¿qué patologías pueden producir hiperamilasemia? Por eso no es sensible. Desde la parotiditis produce amilasemia. Las colecistitis agudas, las colangitis, pancreatitis también producen. El cálculo renal, obstrucción intestinal con isquemia o a veces con infarto mesentérico. Tenemos un embarazo ectópico pero roto. Es una característica muy importante. Úlcera péptica pero perforada. Todas estas patologías producen amilasemia. Fíjense qué diagnósticos diferenciales tenemos que hacer. Tanta patología variable y debemos saber qué es la colangitis, qué es la litiasis renal. La característica del dolor en la litiasis renal, por ejemplo, paciente que viene con un cálculo renal, ese paciente está en la camilla con dolor intenso, cólico, quiere orinar pero no puede, es un dolor en la parte lumbar tan importante que se levanta el paciente, se echa, se tira, golpea, cabecea la pared, todo para que el dolor le pase. Mientras que en la pancreatitis está quieto. Busca una posición antiálgica que es la plegaria momentánea. ¿Se dan cuenta cómo estos criterios son importantes para poder diferenciar un dolor de pancreatitis con un cólico renal? Litiasis renal. Litiasis renal es un dolor cólico intenso, que algo es en la espalda que realmente te causa tanto malestar, náuseas, vómitos, acciones simpáticas de palidez, diaforesis, y resulta que el dolor no pasa. Golpeas, saltas con la idea de que el cálculo vaya a la vejiga, y cuando ocurre por casualidad el cálculo baja a la vejiga, el dolor desaparece y queda la memoria del dolor pocos minutos, pero tienes un alivio y duermes inmediatamente. Vamos a la otra. Aquí, diagnóstico de leucocitosis. Hemos dicho, vamos a hablar mañana, por encima de 16.000, 18.000 leucocitos, hematocrito. Aquí es muy importante. Hemos dicho que como hay tanta pérdida de líquido, ¿qué es el hematocrito? Es la relación entre célula y líquido. Como se pierde mucho líquido, digamos, aquí es la célula y el líquido, están iguales, se pierde esto y esto parece que aumentara. Va a tener un hematocrito entre 45 y 50. También se toma ahora en cuenta como un criterio grave de pancreatitis. La hiperglucemia por descarga adrenérgica, las catecolaminas, produce un aumento de azúcar increíblemente elevado, 200, 250, 300. No es que sea diabético, simplemente ha habido una glucogenólisis, una destrucción del glucógeno hepático, y las catecolaminas producen también elevación de la glucosa. Hipocalcemia, cuando es grave este problema, la calcemia es de 10, por ejemplo, baja a 7 a 8, un factor de mal pronóstico, ¿verdad? También la FAL significa fosfatasa alcalina. En la obstrucción de los conductos, tanto biliar como pancreático, existe una elevación de la fosfatasa alcalínica solamente con esta obstrucción en los conductos de desahogo de las vías biliar. Una alcalina elevada, seguro que es el colon de colitiasis. Además de elevarse la bilirrubina, todos los factores, TGO, TGP. Vamos, la otra. Radiografía, quiero que vean acá. Melissa, por favor, mostrame el pulmón izquierdo. Está a tu derecha está el pulmón izquierdo. Eso es, fíjense, comparen con el pulmón derecho, que está a tu izquierda, más abajo se ve, ¿no? Se ve el diafragma, pero fíjense en el lado izquierdo, no se ve, es un derrame pleural. Es un factor de gravedad. Si esta radiografía sacamos un paciente con pancreatitis, vemos esta radiografía, ya sabemos que hay una falla orgánica importante, está indicando que va a ser grave el curso de la pancreatitis. Vamos a la otra. La otra. Fíjense, al centro de la columna, memoricen, centro de la columna, a la izquierda hay una imagen de gas. Mostramos ahí, a la derecha otra imagen de gas. A la derecha. Significa asa centinela o colon cortado. No les queda cortado el colon, simplemente el páncreas está edematizado con harto líquido y no permite que los rayos de radiografía, por ejemplo, se vean y dan una imagen de un colon cortado. Otro signo de complicación grave de pancreatitis. Vamos a la otra.
Aquí, por ejemplo, los psoas. Digámoslo, los psoas. ¿Te ubicas dónde están los psoas? De la última imagen de aire en la columna a la de más abajo, de más abajo, de más abajo, al lado contrario. Eso, subí un poquito más, el psoas baja en esta forma. Así. No se ve el psoas. En una placa normal se ve. Eso quiere decir gran derrame. Cuando es trauma y no vemos el psoas, no va a decir que no es líquido, es sangre. Pero en este caso de pancreatitis, es líquido, que salió, que se perdió en el tercer espacio. ¿Están bien o no? Ahí puedo ver en esta imagen paredes edematizadas. Va a tu derecha, Melissa, por favor, a tu derecha, sin fijar el colon izquierdo. Un poquito más, subí. Baja un poquito. Ahí, ven esas paredes blanquecinas, es el edema de asas, por favor. ¿Ya? Cuando hay mucho líquido. Vamos a la otra. Ecografía. Aquí se ve un pseudoquiste. Ven, mostrame eso donde dice Q. Eso es un pseudoquiste. Así se ve. Y la ecografía tiene la capacidad de ver pseudoquistes desde de 1 centímetro para adelante. Fíjense, de una pared bien delimitada, un contenido, ¿verdad? Siempre se encuentra generalmente por debajo del estómago. Por eso produce plenitud gástrica y cuando alimenta se empieza a vomitar. Y hemos hablado del pseudoquiste, me he adelantado, las complicaciones y cómo se va a curar. Ya hemos dicho eso. La otra. Fíjense, donde dice líquido, una cosa medio oscura, es el líquido peripancreático. Al lado derecho se ve un páncreas totalmente deformado. Normalmente se ve una cosita de la cabeza y la cola en esta forma, Se ve perfectamente, pero aquí no se está viendo porque ha habido un gran daño posiblemente por edema peripancreático. Vamos a la otra. Igual, fíjense, el páncreas está aumentado. Fíjense donde dice páncreas a la izquierda, Melissa, por favor. Ese páncreas engrosado. ¿Están viendo? Engrosado. Más o menos memoricen. Esta es la imagen que te muestra la ecografía. Está indicando que hay un problema inflamatorio intenso. Pero, hemos dicho, vamos a ver la presión arterial, el nivel de saturación, ¿verdad? La frecuencia respiratoria para darnos cuenta si existe y el nivel de amilasa o de lipasa o de factores de Ramsson, como mañana vamos a ver, o el miércoles, para darnos cuenta de la gravedad del caso. Vamos a la otra. Bueno, aquí nos quedaríamos, por favor, hemos avanzado, ¿verdad? Mañana vamos a ir, de aquí empezamos, Melissa, por favor, creo que es la 35, 36, ¿no? La exposición. Señoritas, el miércoles o jóvenes, de aquí terminamos al miércoles todo, lo que significa diagnóstico diferencial, tratamiento y las variables quirúrgicas para la pancreatitis. ¿Está muy bien, amigos? Señoritas, jóvenes. Está bien, doctor. Sí, doctor. Yo para entender, me gusta de este tipo de clase, digamos, cuando veo la imagen, la relación, quiero que ustedes vean las relaciones del páncreas. Muchas veces tenemos una imagen del páncreas, una cosa solita, no tiene arriba el estómago, aquí el colon transverso, tenemos a los grandes vasos, y esto es muy importante tener en nuestro cerebro para darnos cuenta de la gravedad del caso. Muchas veces he escuchado a muchos colegas y dicen, ¿y ahora qué será? ¿Cómo será? Cuando ven un sangrado, digamos un signo de Cullen, pero está indicando que es una gravedad importante. Y ver esta situación de gravedad es vital para tomar conductas, de repente llamar al terapista para que pueda internarlo y manejar allá a esta situación. Algo que me he olvidado decirles, hay una ascitis pancreática. A veces se forma tanto líquido, son 8, 10 litros, y esto produce un síndrome de compartimento abdominal. La presión arterial baja, fuera del líquido que perdió, baja. Daña el cerebro, hay alteraciones cerebrales, alteraciones cardíacas, problemas renales, y aquí, que he dicho muchas veces en pacientes que tienen un abdomen súper dilatado, tensión, hay una onda ascítica por el problema de pancreatitis, pongo un catéter y he sacado entre 8 a 10 litros un líquido cero hemorrágico que tiene alto contenido de amilasa por encima, y proteínas, 25 gramos de proteínas, y tiene amilasa hasta a veces de 800,000. Meter el suelo fisiológico estéril y lavarlo, hacer una diálisis peritoneal es muy importante para disminuir el tenor de la acidosis y de la acidez y evitar menos, digamos, daño tisular del intestino. Entonces, ¿está bien hasta aquí, amigos? Sí, doctor. Sí, doctor. Yo para entender, ¿fui claro? ¿Sí? ¿O fui oscuro? ¿Cómo fue la forma, cómo se quiere explicar?
esa nueva variante. Cuando veo una imagen, quiero ver todas las relaciones y posibles patologías también. Entonces, mañana nos vemos el miércoles a las 6 en punto con diagnóstico diferencial. Empezamos con diagnóstico diferencial, Melissa, hasta el final, por favor. Bueno. Sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. Sé que es un feriado, pero felizmente no es semana médica.